Muy buenos días. Estamos muy agradecidos con Dios por permitirnos la bendición y el privilegio de estar hoy con ustedes. Gracias a los directores, gracias Miseli, gracias en verdad por esta invitación. Para nosotros siempre es un gusto y un gozo el poder compartir lo que Dios también en su momento nos ha tenido que enseñar, que hemos podido aprender y que pues llevamos toda una vida en donde sé que seguiremos aprendiendo porque aún nos falta todavía mucho. Porque en Dios no se acaba el aprendizaje, siempre Dios nos enseña algo nuevo y las diferentes etapas de nuestra vida, pues es obvio que necesitamos aprender. Y créanme que si ustedes tienen ese fundamento en su vida, que es la palabra de Dios, que es Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, va a ser una familia, un matrimonio de éxito en todos los aspectos. Y bueno, dejo el lugar a mi esposo porque él le corresponde comenzar con este hermoso tema que hoy hemos preparado para ustedes, que es Instruye al Niño. Muy bien, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Listos para el desayuno? Sí, ¿verdad? Cuando dices, te invitamos a un desayuno, sí voy. Pero van a hablar, voy a escuchar. Diga conmigo, voy a escuchar. Muy bien, bueno, pues el día de hoy vamos a compartir con ustedes, pues, desde el mismo nivel que tenemos la bendición de ser papitos. Durante muchos años pensamos o anhelábamos en nuestro corazón un día tener un niño o una niña en nuestros brazos, amarlos, educarlos, instruirlos, verlos crecer, que fueran hombres y mujeres mejores todavía que nosotros. Y cuando nos encontramos o nos enfrentamos a la realidad, empezamos a tener dificultades que no habíamos previsto y que probablemente nosotros no los vimos venir, ni en la relación con nuestros padres en muchas ocasiones, pero ahora tenemos la oportunidad de tener este espacio para que podamos seguir aprendiendo. Escuela para Padres tiene propósitos de darnos herramientas que podamos usar con nuestros hijos. ¿Cuántos amamos a nuestros hijos? ¿Es verdad que haríamos lo que fuera con tal de que ellos tuvieran mejores oportunidades que nosotros? ¿Es verdad que como papitos nosotros haríamos lo que fuera con tal de ofrecerles a ellos mayores y mejores oportunidades? ¿Verdad que sí? Bueno, lo que usted está haciendo el día de hoy es invertir precisamente ese tiempo para adquirir algunas herramientas que nos van a ser de mucha utilidad en nuestra relación con nuestros hijos. Somos papitos de dos niñas, ellas estudiaron aquí. Fue para nosotros de verdad un tiempo maravilloso verlas crecer. Hoy está aquí mi hija menor, mi hija mayor está en la universidad, pero quisiéramos compartir esto con un corazón abierto y con la libertad de poder preguntar si así también lo desean. Y bueno, pues vamos a iniciar precisamente hablando del ritmo de vida que llevamos. Muchas veces las reuniones de padres de familia, muchos de los papitos estamos con ansiedad porque tenemos cosas que hacer, pero créame que invertir este tiempo va a bendecir su vida y va a bendecir la vida de sus hijos. El ritmo de vida que nosotros llevamos actualmente hace que muchas veces los papitos deleguemos a los abuelos, a la empleada, a las instituciones educativas, el proceso de formación de los hijos. Sin embargo, es una responsabilidad que nos corresponde a ti y a mí como papitos. El privilegio de educar a nuestros hijos requiere compromiso, requiere perseverancia, requiere paciencia y requiere misericordia. Son estas características las que nosotros debemos desarrollar con nuestros hijos. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de este tema que tiene que ver con instruir. Y quisiera mencionarte un proverbio, el 22:6, que dice: instruye al niño en su camino. Aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Todos los papitos anhelamos que las buenas enseñanzas, los principios y valores que transmitimos a nuestros hijos lo lleven toda la vida.
¿sí? Porque al vivirlo nosotros, consideramos que vale la pena que también ellos lo vivan. Y bueno, una definición de instruir tiene que ver, mis amados, con moldear el carácter mediante el entrenamiento y disciplina. Enseñar mediante la repetición. Estaba platicando precisamente con mi amada esposa sobre este término y profundizando un poquito sobre esta definición, vimos que además de moldear el carácter mediante ese entrenamiento y disciplina, también tenía que ver con el hecho de consagrar a nuestros hijos para Dios. Está incluido dentro de la definición el hecho de que nosotros podamos consagrar a nuestros hijos para Dios. Y bueno, para esto es necesario que como padres nosotros tengamos en mente la necesidad de ser ejemplo para nuestros hijos en lo que decimos y hacemos. Recordemos que nuestros hijos van a aprender de lo que decimos y de lo que ven, ¿sí? Y los choques que llegan a su corazón vienen cuando no hay congruencia en los papitos entre lo que decimos y hacemos. Decíamos al principio precisamente que somos papitos que estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hijos. Y en eso también tiene que ver el hecho de modificar algunas actitudes o costumbres que nosotros tenemos para que nosotros podamos abrirles camino y darles a ellos el mejor ejemplo. Cuando vivimos lo que enseñamos, papitos, entonces podemos enseñar cómo vivir. Así es, y una de las cosas que vemos aquí en este pasaje, en este proverbio, es muy importante que tomemos en cuenta algunas cosas en las que nosotros tenemos que poner mayor atención. Y había un ejemplo, por ejemplo, de la importancia de instruir y de enseñar a nuestros hijos. Y se comparaba con el hecho de que la nodriza ponía, ¿verdad?, a su alrededor del dedo miel de dátil. Y entonces eso lo untaba en sus encías, lo untaba en su paladar del bebé para poder iniciar para estimular la succión, o sea, para enseñarle y empezar a alimentarlo con la leche materna. Y entonces era muy importante y era sumamente cuidadoso este acto. Y entonces nos quedábamos ahí, ¿verdad? Solo en eso. Pero cuando profundizamos en esto, además de tener ese cuidado tan delicado y tan importante que era ese paso para las mujeres hebreas y las mujeres de Oriente, era tan delicado eso y era tan marcada esa etapa en el niño que tenían un sumo cuidado con eso. Pero además de eso, bueno, imagínense, ¿no? Ya lo comentaba mi esposo, la palabra Hanak, que significa consagrar. Y esa misma palabra en la Biblia aparece para instruir. Y entonces es importante que nosotros pongamos especial cuidado en instruir a nuestros hijos, al menos en los siguientes puntos. En primer lugar, la obediencia. ¿Qué tan importante es la obediencia? Debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer la autoridad. Hoy en día se ha perdido esa enseñanza, ¿sí o no? Ahora con los derechos humanos, ya el que manda es el alumno, el que manda en casa es el hijo, porque ya no lo puedes tocar, porque ya no le puedes gritar en el buen sentido de la palabra. Y entonces yo recuerdo que antes yo tuve una mamá muy estricta y ahora entiendo el por qué ella fue así conmigo. Ella, cuando me adoptó, ella tenía aproximadamente ya 52 años de edad. Ella ya era grande, ya tenía 7 hijos. Y entonces el adoptarme, para ella fue todo un reto, fue un temor al principio. Yo sé que Dios la eligió, ¿verdad? Porque en verdad tuve la mamá que yo debí tener. Y ella entonces, en su temor de que ella muriera y dejarme muy jovencita o muy niña, me enseñó a muy temprana edad las responsabilidades de un hogar, las responsabilidades de cuidar de mí, la obediencia, y eso fue algo que me quedó marcado siempre, porque me decía, tienes que ser respetuosa con tus mayores, tienes que ser respetuosa con tus maestros, en cualquier lugar siempre el respeto, siempre la obediencia, ¿no?
Y entonces a mí me quedó esa palabra de la obediencia, y siempre me decía, la persona o la niña o el niño que es obediente en todo lugar va a estar bien y va a ser bien aceptado. Porque ella me ponía ejemplos, ¿no? Cuando alguien no obedece, además de verse mal, pues obviamente difícilmente alguien quiere compartir un tiempo con alguien que no se somete, que no es obediente. Hoy en día se ha quitado, menos a una autoridad delegada por Dios, muy importante. Las autorizamos quienes son alguna dependencia de gobierno, también tenemos una autoridad que son nuestros pastores asistiendo, y fíjense la meta de que él puede obedecer y hacer de la obediencia. Hemos acuñado un término ahí con nosotros en la congregación, que es la obediencia trae bendición, y esto es bíblico, ¿no? Nos lo habla la palabra de Dios, en donde nos da toda una lista de lo que es obedecer. Deuteronomio 28, ¿no? Están todas las bendiciones por obedecer, pero también están las consecuencias de no obedecer. Entonces, si nosotros enseñamos al niño, mira, si obedeces va a suceder esto, si obedeces hay esta consecuencia, el niño va a elegir naturalmente la obediencia. Así que no dudemos en enseñarle esto que se está perdiendo, y que veo, por ejemplo, tenemos maestros en la congregación y nos dicen, en serio, mi grupo está de cabeza, o sea, yo ya no le puedo decir nada porque se me pone al tú por tú, me han amenazado de que van a ir a derechos humanos porque yo les estoy llamando la atención y les estoy pidiendo que por favor cumplan con tareas, etcétera, y no se sujetan ya los niños, o sea, ya se ponen al tú por tú, y tú dirás a lo mejor o pensarás, eso es en secundaria y en prepa. No, desde primaria, o sea, desde preescolar estamos viendo una falta de obediencia, y es porque en casa no se está reforzando esto. Yo les digo algo, es importante, papitos, por favor, que hagamos caso a lo que dice la palabra de Dios. Si ustedes forman en ellos y les enseñan que la obediencia va a traer bendición, prosperidad a su vida, van a ser mujeres y hombres de bien. Cuando ellos, obviamente desde pequeños se les va instruyendo, y cuando ellos crezcan van a ser hombres y mujeres que van a saber obedecer. El respeto, pues debemos enseñarles a tratar y hablar a las personas con respeto, a honrarlos. Hoy en día ya es muy común hablar de tú. Yo recuerdo que ese fue uno de los temas principales al casarnos, cuando tuvimos a nuestra primera niña. ¿Y cómo nos va a hablar? Y yo, no, que nos tiene que hablar de usted. Y mi esposo, no, nos tiene que hablar de tú, porque él venía de otro contexto, ¿no? familiar, yo venía de otro contexto, y entonces a mí me enseñaron que a los papás se le hablaba de usted. Yo nunca me atreví a decirle tú a mi mamá. Y entonces mi esposo pues me decía la parte que a él le tocó vivir, y yo decía, pues qué padre, ¿no? Que ellos no han, porque es una línea tan delgada, ¿verdad? Que podemos cruzar o rebasar en cuestiones de respeto hacia nuestros padres y hacia toda persona. Entonces llegamos yo tuve en ese momento que ceder y dije, está bien, que nos hablen de tú, pero sin que pasen y crucen esa línea. Yo no sé ustedes cómo hayan hablado en cuanto a cómo se les van a hablar sus hijos, pero saben, le hablen de usted o le hablen de tú, siempre el respeto tiene que ir por delante. Enseñémosles el respeto, mis amados, porque realmente eso es muy importante y es vital. Recuerdo que mi mamá siempre fue de una generación, de una época muy diferente a la nuestra. Ella venía con unas costumbres diferentes y muy apegada a la palabra, pero también muy apegada a lo que a ella le habían enseñado. Y la verdad es que he comprobado que fue muy bueno todo lo que ella nos enseñó en cuanto a respetar a nuestros mayores y obviamente a la autoridad. Así que, papitos, invirtamos en esto, obediencia, respeto, porque eso va a forjar en nuestros hijos, ¿verdad? Un carácter que va a ayudarles en todo momento y en todo tiempo. Muy bien, bueno, pues dentro de las cosas que también debemos enseñar a nuestros hijos tiene que ver con responsabilidad. Tal vez algunas preguntas incómodas, pero ¿cuántos llegamos del trabajo y dejamos la ropa en la sala, los calcetines, los zapatos por todas partes? Tropezamos con ellos cuando vamos al baño. No levante la mano, solo sonría. Bueno, ¿a qué vamos, papitos? Mire, enseñar responsabilidad a los hijos es importante para que ellos puedan crecer con esta virtud, con esta bendición.
Desde temprana edad nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a cumplir con alguna responsabilidad, con alguna tarea dentro del hogar de acuerdo a su edad. ¿Cuántos de nuestros niños se les hace fácil sacar los juguetes del lugar donde lo tenemos? De una caja o de algún cajón, o de algún lugar. Es fácil para ellos sacarlos. Pero nosotros tenemos que enseñarles que así como es fácil sacarlo, también es fácil meterlos, guardarlos. Ahora, papitos, sé que muchos de nosotros damos la instrucción una vez y pensamos que los niños con eso ya lo aprendieron y lo van a hacer. Papitos, la tarea de ser papá consiste en estar presente para ellos, en ser asertivos, felicitarlos cuando han obedecido, cuando cumplen con su responsabilidad. Y si no lo hacen, tenemos que estar ahí para animarles y hablarles de los beneficios que tiene ser responsables. Así que, papitos, sí es un privilegio tener a nuestros hijos con nosotros, pero también es una gran responsabilidad. Así que si el niño no aprende que tiene que recoger sus juguetes, que no puede tirar la basura en el suelo, que tiene que ayudar con algunas tareas en casa, si nosotros trabajamos en ese sentido, vamos a lograr que muy probablemente ellos crezcan sabiendo lo que es responsabilidad. Y una persona que es responsable cabe en todas partes, ¿sí o no? Cosas en su lugar. ¿Sí, verdad? Entonces, eso vamos modelando el estilo de vida e instruirlos sobre algo bien importante. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Fíjese, dice: y estas palabras que yo te mando hoy, es Dios hablando, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios comienza con los papitos y nos dice: primero debe estar en ti esta palabra para que tú la puedas transmitir a tus hijos. Es una tarea, papitos, que nosotros tenemos que estar compartiendo con ellos continuamente los principios de la palabra que harán de ellos hombres y mujeres de bien. Debemos entender que la palabra de Dios entonces debe estar primero en nuestro corazón para así transmitirla a nuestros hijos. Al enseñarles la palabra debemos tomar en cuenta que nuestros hijos aprenden de lo que nos ven hacer y de lo que nos oyen decir. Por esta razón debemos pedir a Dios su gracia para ser congruentes entre lo que decimos y lo que vivimos. Así es. Y bueno, el siguiente punto bien importante es disciplinarlos. Mis amados, el significado de la palabra disciplina puede entenderse como instruir, educar y capacitar. La palabra disciplina, mis amados, incluye toda la formación del carácter del niño o de la niña, a través de estimular la buena conducta y corregir el comportamiento no aceptable. Esto es con lo que a veces batallamos mucho, a veces cuando somos papás primerizos, sobre todo. Yo recuerdo que mi pequeña, la mayor, que ahora ya gracias a Dios está en la universidad, recuerdo que al principio hacía berrinche. Y yo un día en la calle me hizo berrinche porque no le compré lo que ella quería, yo no traía dinero. Cuando me di cuenta, pues nada más tenía para los pasajes y yo revisé, no tengo dinero, y ella empezó a hacer un berrinche increíble que me hizo llorar porque la gente se me quedaba viendo como diciendo: qué mala mamá, porque le ha de estar pegando, pero no le estaba pegando, simplemente que ella hizo un berrinche ese día muy grande, al grado que yo empecé a llorar, la cargué, me la llevé y ella pataleando y que quiero mi dulce y no sé qué, y llegando a casa ahí estaba mi mamita y me dice: ¿qué pasa? Porque pues la oyó llorar y ya saben cómo son los abuelitos: véngase mi vida, ¿y qué te pasa? ¿Y qué te hicieron? Y ahí
toda llorando y yo también llorando porque de impotencia, yo no sabía qué hacer, era mi primer nena y aparte pues a mí me dolía regañarla, ¿no? Y entonces yo tuve que hacerle caso a mi esposo porque la verdad es que yo era como de esas mamás con temor a decirle, con temor a corregirla y hasta que llegó el punto en que lo tuve que hacer. Y la verdad es que ahí se acabó el berrinche, se acabó todo, porque en verdad que a veces somos muy blandos para disciplinar, para corregir lo que está mal. La corrección es muy importante, mis amados, porque del mismo modo, que el hombre coloca guías para que ese arbolito que tenemos ahí no se tuerza y no se vaya chuequito, también nosotros como papás debemos ayudar a nuestros hijos a que vayan por el camino correcto, las conductas correctas y aquí está Miseli, que es psicóloga, se dice que a los 6 años los pequeñitos ya tienen el 50% de conocimiento de lo que van a necesitar en su vida y a los 12 años ya tienen el conocimiento que debieran tener o la formación que debieran tener en cuanto a su carácter. Si nosotros no empezamos desde pequeños, mis amados, van a crecer como ese arbolito torcido y no vamos a poderlos enderezar. Va a ser bien difícil, solo Dios es el único que puede hacerlo, porque a veces nuestras palabras ya no van a funcionar. Por eso es tan importante que desde pequeñitos empecemos a corregir esos malos hábitos, empezar a corregir lo que no es aceptable. Y la misma Biblia lo dice, que el padre que ama a su hijo lo corrige, pero el que no lo ama, pues obviamente lo deja crecer como quiera, ¿no? Entonces la disciplina debe tener ciertas características, por supuesto. La disciplina debe ser motivada por el amor. Si tú amas a tu hijo, lo vas a corregir. La misma Biblia lo dice ahí en Proverbios capítulo 13, versículo 12, porque Jehová al que ama corrige, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Así que al igual que Dios, nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos como muestra de nuestro amor, del interés verdadero por ellos. Mi amado, necesitamos hacer eso que no estamos ya, o que ya hemos dejado de hacer. Hoy en día hemos tenido en consejería familiar muchos papitos llorando porque su niño desde muy pequeño, porque una ocasión recibimos a un matrimonio y venían prácticamente con las lágrimas ya en los ojos porque, pues bueno, ha de ser alguien ya como de 12 años o 13 años, cuando es la etapa en la que se rebelan un poquito, ¿no? Y no era un bebé como de 2 o 3 años, les jalaba el cabello, les daba de cachetadas, les pateaba. Y yo decía, ¿cómo es posible que no estén corrigiendo esa conducta? Ellos estaban como yo en un principio, les costaba trabajo a disciplinarles en ese aspecto, corregir eso. Entonces nosotros tenemos que atenderlos a temprana edad, mis amados, en este aspecto. Si no, el día de mañana, como sucede hoy en el mundo, los que mandan son los hijos. Ahora los padres se quedan callados porque ya han perdido esa autoridad y han perdido esa oportunidad de haberlos enseñado desde pequeños y disciplinarlos. Así que, mis amados, si los niños no aprenden a vivir en el hogar dentro de ciertos límites, el niño tendrá dificultad para vivir dentro de los límites de una realidad. Y una vez que salga al mundo exterior, se va a enfrentar a muchas cosas, mis amados. Tenemos un sinfín de ejemplos en donde niños no tuvieron nunca límites y de adolescentes y de jóvenes le causaban mucho dolor y lloraron esos papás porque no pusieron atención en corregirles. La Biblia es muy clara al poder decir que la vara, ¿verdad?, es el medio de correctivo asignado por Dios. No se me asusten, no estamos a favor de la violencia, pero nosotros recuerdo que compramos una vara de corrección de esas bonitas ahí en la librería. Y la verdad es que, te soy honesta, muy pocas veces la pudimos usar, porque mis hijas era así como de, bueno, ok, ¿no quieres obedecer? No te preocupes, ¿sí? Pero también los privilegios, pero también esto, no fueron muy pocas las veces la que tuvimos que usarlo, porque ellas ya sabían. Hablábamos con ellas de las consecuencias de no obedecer, de no hacer tarea, de no querer hacer lo que tenían que hacer. Y sabes que nos ayudó muchísimo. Y hoy en día no son perfectas mis hijas de ninguna manera, pero te digo algo, en verdad
que es verdad lo que dice la palabra, porque aleja al niño de su necedad, al joven de su necedad, y no hemos tenido mayor problema con ellas. Son niñas que en verdad están con nosotros, están sirviendo en la iglesia, ahora son nuestros, veo a Gerson y yo bendigo a Dios porque me tocó dar clase, ¿verdad? Todavía Abraham, de Abrancito, recuerdo que me tocó darle clase y ahora los veo por Facebook cuando tengo la oportunidad, ¿no? Que me sale alguna publicación y digo, wow, qué bendición, porque en verdad que los hijos que son corregidos desde pequeños, que son llevados por el camino de Dios son totalmente diferentes y te vas a ahorrar muchas lágrimas y muchas cosas. Y de verdad te lo decimos porque lo hemos vivido. No podemos hablar de algo que no hemos hecho, que no hemos aplicado en nuestra vida y que en su momento no causará alegría, gozo, como dice la palabra, pero después dará fruto, ¿verdad? Dará paz, dará gozo, porque estaremos, ¿verdad?, haciendo lo que Dios quiere y apartándolos de sus malos caminos. Y lo tienes que hacer con amor. Algo que a mí me bendice mucho de Pris, que desde chiquita, ¿verdad?, decíamos, Pris, ¿sabes por qué te vamos a corregir? Sí, es que no hice lo que debía hacer. O sea, que sí lo sabes. Sí, ¿no? Y lo aceptabas y yo me quedaba sorprendida y siempre me decía, ¿mi pelonas? O sea, ¿me perdonas? Yo, claro que sí, mi amor, te perdono, pero la corrección no te salvas. Entonces, obviamente, bien, y que tenía que corregir eso, y eso nos ayuda bastante, mis amados. Así que no dudes en eso, pero hazlo motivado con el amor. Tú cuando estés enojado, cuando estés así que digas, ¡ay, ya no aguanto! Cálmate, ve a orar, dobla tu rodilla si es posible, pero no disciplines en ese momento a tu hijo porque lo puedes lastimar. Todo tiene que ser con amor, motivado por el amor que le tienes a tu pequeño, a tu pequeña, pero siempre con el amor, pensando en Dios, pensando en Jesús, pero obviamente no dejando de hacer esa corrección y hablando de consecuencias también. Es importante también que, bueno, esto ya le toca a mi esposo, que la disciplina produce santidad, pastor. Así que háblanos. Está en la parte que me toca a mí. Dije, ya la voy a dejar, ya va bien avanzada. Bueno, son tantísimas cosas que vivimos, papitos, con nuestros hijos, en las que vamos aprendiendo. Y yo les animo para que aprendamos y pongamos en práctica los principios que Dios nos da a través de su palabra. La disciplina a la larga produce santidad. Vea, le leo Hebreos 12:10, dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Así que la disciplina, papitos, es necesaria si deseamos librar a nuestros hijos de la necedad. La necedad no solo se refiere al comportamiento inmaduro e infantil de un muchacho, también describe a una persona insolente, terca, que rechaza el buen consejo y hasta se mofa del pecado. El antídoto que Dios aconseja usar es la vara de la corrección. Proveer para los de su necedad. Vino un papito y me dice, oye, varón, no sé cómo lidiar con mi hija. Es que mi hija me ha ganado el corazón. Dice, no tengo el corazón para decirle, no, eso no es correcto. No tengo el corazón para negarle algo cuando se ha portado mal. Ella me ha ganado el corazón. ¿Cómo le hago para que me obedezca? Y ya sabe, ¿no? Cuando uno comienza a ser papá y algún método te sirvió, lo aconsejamos, ¿no? Y ya ahí voy y le digo, mira papito, vas a hacerlo así. Fíjate, en una ocasión yo a Dani le expliqué las cosas y la primera vez no me creyó, entonces yo conté, yo le dije, si yo llego a 3, te toca una nalgada, ¿eh? Entonces, ¿y qué hizo? No, pues cierto día no obedeció, le dije, 1, y se me quedó viendo, 2, y empezó a moverse. Y cuando yo dije 3, lo hizo, pero me quedó viendo y me quedó observando para ver si yo iba a cumplir lo que le había dicho. Ay, no me diga, ¿y qué pasó? Pues ya, santo remedio. Ahora nada más cuento 1, 2 y ya lo hace. Ya no llego hasta 3. Pasaron como 15 días y yo estaba ansioso de ver si mi método había funcionado. Entonces le pregunto, ¿cómo te fue con la nena?
Ay, pastor. Y estaba su esposa y me dicen, ay, no, con él no hay nada que valga. Dice, es un caso perdido mi esposo. Dice, ¿por qué? Y se empieza a reír y me dice, porque le dijimos a la niña lo que usted nos dijo. Pero la niña, como lo tiene bien medido, cuando el papá empezó a decir 1, 2, la niña dijo, tesh. ¿Ah? Y no hizo lo que estaba esperando que hiciera. Pero bueno, son cosas que nos van a llegar a pasar. Pero papitos, recuerden que nuestra tarea es perseverar con amor y con misericordia con nuestros hijos. La disciplina va a producir frutos apacibles de justicia. Esta cita bíblica de Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Antes de venir, de conocer de Dios, yo me preciaba de ser un hijo muy bueno, hasta que leí la Biblia y me di cuenta de todo lo contrario. Pero quiero compartirles algo que me pasó en mi niñez. Estábamos comiendo y simplemente a mí los macarrones no me gustaban. Mamá hizo macarrones, le puso crema, queso, y yo puse cara de que no me gusta. No me gusta y no me gusta. Y mi madre me dijo, pues te los tienes que comer, es lo que tenemos. Y se me ocurre contestarle, ¿no? Y lo hice de una manera muy grosera, hoy lo entiendo así. Pero en el momento, no. Hasta que mi madre me aterrizó con una buena nalgada. En ese momento me dijo, reflexiona lo que has hecho, porque no es la manera de hablarle a sus padres. ¿Sí? Con amor y con mucho esfuerzo hemos puesto ese plato de comida delante de ti. Aprecia lo que tenemos. Y me dejó ahí. Tuve que reflexionar, llorando por supuesto, por la nalgada, pero es algo que recuerdo y nunca más volví a contestarle de esa manera. Yo recuerdo eso y yo estoy seguro que a la larga eso vino a poner en mi corazón una enseñanza. A los padres se les debe hablar siempre con mucho respeto y siempre tener consideraciones para ellos, ¿sí? Para que uno no sea un niño malcriado. Así que la santidad producida por la disciplina traerá bendición al disciplinado. Lo llevará a estar en paz con Dios y caminar por sendas de justicia. Cuando se hace esto a temprana edad y de manera constante, papito, pronto el niño aprenderá que la autoridad de sus padres debe ser respetada y obedecida. Así es. Y bueno, pues llegamos a esta parte que no nos gusta mucho escuchar. ¿Les gusta escuchar a veces de las consecuencias? A mí no me gusta escuchar mucho de las consecuencias, pero es importante, ¿verdad? Así que, ¿qué consecuencias va a traer el no instruir a nuestros hijos? ¡Wow! Eso está de verdad que tremendo, porque si no los instruimos, la Biblia nos habla de un hombre llamado Elí, que él era un sacerdote, era un buen sacerdote. Y él hizo bien su trabajo, disfrutaba de trabajar, de servir al Señor, vivió su vida sirviendo al Señor ahí, y vivía al lado del tabernáculo. Imagínate qué bendición y qué privilegio para él. Y Elí tenía 2 hijos, Ofni y Fines, y la Biblia los define como hombres malos. El significado real es que eran hombres sin valor. Elí hizo de sus 2 hijos pues lo que resultaron después por no haber hecho lo que Dios le había enseñado, porque obviamente esto de enseñar, de instruir a nuestros hijos viene desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo. Sin embargo, este papito fue muy condescendiente, como muchos tal vez en su momento hemos sido, y no quiso instruir a sus hijos. Así que imagínate, son hombres llamados malos, o sea, hombres sin valor. Elí, aunque había sido nombrado para gobernar el pueblo, no regía bien su propia casa, mis
mis amados. Elí era un padre indulgente, amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercitó su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. ¿Y cuántos amamos la paz y la tranquilidad? Y decimos, ay, ya, que haga lo que quiera, yo quiero paz, yo mejor ya ni me meto, yo mejor ya ni hago corajes, ¿no? Porque es lo más cómodo, ¿sí o no? ¿No? Un día sí le dije a mi esposo, yo quiero paz, yo quiero esto, y me dijo mi esposo, paz aquí no vamos a tener, bueno, sí en el Señor, pero va a haber muchas situaciones y tenemos que aprender a enfrentarlas, a corregir cuando sea necesario. Así que Elí era un hombre, era un padre indulgente, ¿no? Y ¿cuántos de nosotros hemos tal vez sido en algún momento o estamos siendo así? Y en vez de considerar la educación de sus hijos como una de las responsabilidades más importantes, manejaba el asunto como si tuviera muy poca importancia. Uno dice mañana o después, no, ahorita no quiero hacer corajes, voy a comer. Y a quien, pues sí, obviamente en la comida no regañemos, no disciplinemos, porque luego ya nos amargamos la comida y no está bien. Pero algo de las consecuencias que trajo el que Elí fuera así es que sus hijos no conocían a Dios. El principio bíblico, para inculcar en los hijos el conocer a Dios está implícito, está claro en Deuteronomio 6, en donde era necesario que los padres enseñaran a los hijos a amar, a obedecer al Señor y a ponerlo por sobre todas las cosas en primer lugar. Y Elí no había enseñado eso. Elí conocía este principio, pero no lo aplicó, no aplicó en sus hijos ese principio. Elí, mis amados, sustrajo estas obligaciones porque significaban contrariar la voluntad a sus hijos y le imponían la necesidad de disciplinarles y de negarles ciertas cosas. Mis amados, en consejería hemos atendido a papás donde los hijos son los que mandan en el hogar. En una ocasión llegó una familia y dijo, ya no vamos a venir a la iglesia porque mis hijos no quieren ya venir. Que porque se cansan, que porque no tienen tiempo, que tienen mucha tarea. Y le dije, o sea, ¿qué? ¿Y qué van a hacer, papitos, respecto a eso? Pues es que nosotros hacemos cada mes una reunión familiar, dice, donde nos sentamos los 4 y entonces entre los 4 tomamos decisiones y ellos pues ahorita están en esa situación y nosotros les vamos a apoyar, no los vamos a forzar y vamos a hacer lo que ellos nos piden para tener paz. ¿Creen que eso sea correcto? No, mis amados. Algo que he aprendido y de verdad en la práctica con mis hijas, llegó un momento en que les dije, hijas, ya están en edad, que aprendan un instrumento, que aprendan algo que a ustedes les guste. Y me dijo, no, yo no quiero aprender nada, no, así estoy bien. Le dije, pues lo siento, tenemos maestro de música y hay que aprovecharlo. Y de verdad se iban con su cara de tristeza, con su cara así como, ay, no, es que no quiero, es que no me gusta. Y fíjense que ahora, gracias a Dios, la mayor es una bendición, como Pris también ahorita ella está aprendiendo, empezó a aprender violín, ya después nos dijo que quería guitarra y ahorita está con guitarra, pero Dani, ¿verdad? Me dice, mamá, muchas gracias. Gracias de verdad, y porque si no me hubieran obligado en ese momento a aprender, dice, yo no hubiera aprendido en ese momento, en ese tiempo, y ahora que ella está, ¿no?, apoyándonos en esa parte de la alabanza, pues la vemos con gozo, con gusto, igual Pris, ¿no? Y entonces a nosotros nos bendice tanto el hecho de que sí, a veces nos va a hacer falta empujarlos un poquito, porque si nosotros les decimos sí a todo a nuestros hijos, vamos a ser como Elí, no vamos a ayudarles en esa parte que es tan importante, que conozcan a Dios, que sigan los principios, porque los principios de Dios son divinos y son eternos y nos ayudan mucho. Yo bendigo a Dios porque mi mamá biológica me abandonó, me dio una adopción, pero mi mamá adoptiva me guió en el camino de Dios y de verdad yo bendigo a Dios y nunca me cansaré de agradecerle a Dios por enviarme a ese hogar. Al año de que yo llegué a esa casa, que Dios me llevó a esa casa, mi madre conoce de Dios. Y a partir de ahí yo ya no fui bautizada, yo ya no fui confirmada, yo ya no tuve que hacer más cosas
de lo que ella estaba acostumbrada a hacer, porque entendió lo que decía la palabra. Y saben, yo tuve un encuentro con Jesús a muy temprana edad y eso me libró de muchas cosas. Y yo bendigo a Dios por la vida de esa mujer tan hermosa que me recibió, no solamente en su casa, sino aquí en su corazón, y me dio todo ese conocimiento, me enseñó a conocer a Dios, me disciplinó. Y sabes, eso es algo que yo le agradezco, porque me hizo desde los 12 años muy independiente. Ella tenía temor de morir y que me dejara chiquita, y me decía: yo no sé qué vaya a hacer de ti, yo sé que Dios te va a cuidar, pero tienes que aprender a valerte por ti misma. Y recuerdo que ella me enseñó a lavar, me enseñó a cocinar. Yo a los 13 años yo ya sabía hacer prácticamente lo que ahora sé hacer, de cocinar, de atender una casa, de lavar mi ropa, de todo, porque ella desde muy pequeña, desde los 6 años, yo recuerdo bien chiquitita, me decía: aprende a lavar, tienes que aprender a lavar tu ropita. Y yo recuerdo ahí en el lavadero como juego, para mí era un juego, y aprendí a lavar y aprendí a hacer muchas cosas. Y a los 13 años yo ya era como una ama de casa, que en su momento no me gustaba, pero que ahora le agradezco con toda el alma. Así que no te canses de enseñarle, y sobre todo a conocer a Dios, porque un encuentro con Dios lo cambia todo, y a mí me cambió la vida. El robo y la soberbia en estos jóvenes y la usurpación de un lugar de autoridad se vio reflejada en estos jóvenes porque no tuvieron límites. Y yo no creo que ustedes quieran que sus hijos terminen haciendo lo que no deben hacer o lo que no nos gustaría hacer, porque eran hombres sin valor, mis amados. Llegaron tan lejos que usurparon el lugar de Dios al tergiversar la manera en que Dios se había indicado que se debían hacer, ¿verdad? O proceder en las ofrendas ofrecidas, y ellos descaradamente hacían lo que bien les parecía. Y así entonces cayeron en cosas y en pecados terribles, en fornicación, acoso sexual contra personas vulnerables, no respetaban a su padre. Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 22 al 25, anótale ahí por ahí, léelo con calma en casa y te vas a dar cuenta de cómo estos hombres hacían lo malo. El pueblo se quejaba de sus actos de violencia y el sumo sacerdote no, nada más sentía pesar, pero no los corregía. Y saben, estos hombres terminaron muy mal, terminaron muertos en la guerra, no aceptaron la amonestación y bueno, además que este hombre Elí no se atrevió a amonestarles en su momento, y entonces cuando él quiso hacer algo, sus hijos estaban totalmente en una depravación total y fuera del camino correcto. Hay un camino, papitos, y ese camino solamente, en verdad yo te lo quiero decir, después de que tanto lees, ¿no?, libros, lees muchas cosas, te preparas para esto, te preparas para el otro, te das cuenta que no hay otro libro, que no hay otro camino más que Dios, el que te puede ayudar, el que te puede dar todo lo que necesitas para tener una vida feliz, un matrimonio feliz, una familia feliz. Y saben, estos hombres terminaron muy mal, terminaron, ¿verdad?, muertos en batalla. Pero mis amados, ¿qué estamos haciendo hoy con nuestros hijos? ¿Cómo los estamos educando? ¿Estamos siendo permisivos como Elí? ¿Estamos realmente aplicando la palabra en su vida? ¿Los estamos llevando por el buen camino o cómo? No hay muchos caminos. El mundo dice que hay muchos caminos, que hay muchos dioses, que hay muchas cosas, pero yo te puedo decir, la Biblia es verdad. La hemos vivido, es tan tangible, es tan hermoso, porque te das cuenta que sin Dios no podemos hacer más nada, pero con Dios todo lo podemos hacer. Así que, mis amados, yo te pregunto en esta mañana, ¿somos permisivos con nuestros hijos? ¿Estamos corrigiendo o no estamos corrigiendo sus malas acciones? ¿Qué estamos haciendo con nuestra familia? ¿Es lo más importante para nosotros o lo estamos dejando en segundo plano? Mira, es bien importante que nosotros dediquemos tiempo para instruir a nuestros hijos. La edad que tengan, aún hay tiempo. Fíjate que cuando conocemos de Dios a veces decimos, ¿por qué no lo conocí antes? Pero yo sé que Dios llega en el tiempo perfecto, porque los tiempos de Dios son perfectos. Y si aún tienes hijos adolescentes, hijos jóvenes, aún hay tiempo. Aún hay tiempo para hacer lo que tal vez no hicimos
cuando fueron pequeños. Y si son pequeños, pues gloria a Dios, porque estás muy a tiempo de poder corregir, instruir a tus hijos. Mi amado, hoy en día estamos viviendo los días muy deprisa, pero que no se te olvide cuál es tu prioridad. Elí se enfocó y era muy buen sacerdote, era muy bueno en su trabajo. Si lo trasladáramos a nuestros tiempos, era un muy buen jefe, ¿no? Era un buen siervo, era un buen empleado, era un buen maestro, era un buen arquitecto, pero su casa no la estaba gobernando. Y nosotros tal vez somos muy buenos en otras cosas, pero estamos perdiendo de vista lo principal, que son nuestros hijos, y que un día Dios nos va a pedir cuenta. Eso es tremendo, pero tenemos que estar conscientes de eso, que un día Dios no nos va a preguntar nuestros logros, no nos va a preguntar qué fuimos en este mundo, sino qué hicimos con nuestra familia, qué hicimos con esa herencia. A mí me encanta esa palabra de herencia. Cuando alguien sabe que le dejaron una herencia, no va y la pisa o la regala, la avienta, no, dice, me dejaron una casa, me dejaron una cuenta, ¿y qué hacemos? La atesoramos, la valoramos, la cuidamos, y yo no he visto que alguien diga, ay no, qué horror, no, yo no quiero nada. Es una herencia, nuestros hijos es una herencia, que así lo llama Dios, ¿no? Herencia, ¿verdad? Son los hijos. Dios así los llamó y son algo que tenemos que cuidar y que tenemos que dedicar tiempo. Así que, ¿cómo podremos nosotros bendecir a nuestros hijos? Pastor, háblanos de esto, porque ya estamos concluyendo, ya casi cerramos, pero no sin darles algunos consejos, algunos tips que nos pueden ayudar para poder bendecirlos y poder lograr en ellos lo que Dios quiere. Muy bien, vamos a hablar de bendecir a los hijos. Quiero leerle esta porción de la Escritura en Génesis. Vea la manera en que se relaciona un papito con su hijo. Dice, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Aquí la palabra para bendición es una palabra Beraka, que equivale precisamente a transmisión o entrega del poder, de la bondad y el favor de Dios. Y generalmente esa era transmitida a través de la palabra hablada. Nuestro lenguaje va a traer paz y tranquilidad a nuestra casa o va a desatar una guerra terrible. Papitos, somos responsables de traer o de crear una atmósfera en nuestra casa para que haya paz. Nuestra meta debe ser que nuestra casa sea un pedazo de cielo en la tierra. Esa es la meta que tú y yo tenemos que tener, que nuestra casa sea un pedazo de cielo en la tierra. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Hemos visto papitos que descuidadamente hablan a los hijos y los insultan, los denigran, de tal manera que limitan a sus propios hijos de creer que pueden lograr grandes cosas en la vida. Por eso nuestro lenguaje tiene que cambiar. Tú y yo ya no podemos usar ese lenguaje de eres tonto, incapaz, inútil, te pareces a, y decimos, ¿verdad? Hasta cuando estamos enojados, te pareces a tu padre, ¿no? Te pareces a tu madre o te pareces al vecino o lo que sea. Y el niño escucha esas cosas y lo que no nos damos cuenta es que estamos maldiciendo su vida con ese tipo de lenguaje. Pero aquí vemos a un papito que desea todo lo mejor para su hijo. Desea que sea feliz, desea que sea un buen hombre, desea que tenga una larga vida, ¿sí? Desea que sea ejemplo. Todo eso significa bendición para nuestros hijos.
Si usted ama a sus hijos y desea que sean hombres y mujeres de bien, usted tiene que declararlo con sus labios. Hijo, tú naciste y eres una bendición de Dios para mi vida. Eres lo más importante después de Dios para nosotros como tus papitos. Creemos que Dios te va a usar. Vas a ser un hombre de bien. Eres un buen estudiante. Estamos orgullosos de ti. Si sacó una mala nota, hijo, yo creo que tú tienes mucha capacidad para mucho más. Vamos a estudiar un poquito más y vamos a salir adelante. Tú puedes. ¿Sí? Es un lenguaje completamente diferente. Probablemente nosotros no lo recibimos en su momento y se nos hace natural repetirlo con los hijos, pero es tiempo de cambiar. Al principio dijimos que estábamos dispuestos a hacer lo que fuera con tal de darle a nuestros hijos mayores oportunidades. Papitos, es hora de cambiar también nuestro lenguaje. ¿Sí? ¿Cuántos éramos mal hablados? Ahora nomás yo. ¿Sí? Mal hablado. Yo antes de conocer a Dios era un hombre, era un joven. Yo conocía a Dios en mi juventud, pero era mal hablado, alburero, mentiroso, exagerado, y ya no le digo más porque si no va a decir lo exagerado no se le quitó, ¿verdad? Pero yo quiero decirle que todo eso tuvo que quitarse, tuvo que hacerse a un lado para adquirir un lenguaje que pudiera bendecir. Y eso también, papitos, tiene que ver con la relación con mi esposa, ¿verdad? En casa jamás mis hijas han escuchado una palabra de insulto o palabras que denigren a mi esposa, sino todo lo contrario. Y lo mismo de mi esposa para mí. Muchos de nosotros no estábamos acostumbrados a ese lenguaje. A veces mi esposa me dice... Bueno, les voy a decir, sí lo puedo decir, papacito y mi rey, eres muy guapo, me dice. Y a mí esas cosas, como no me las dijeron de niño, pues de repente me incomodan, pero hay una parte de mí que me hace sentir muy bien, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo ella? Me bendice con sus palabras. Entonces, cuando ese lenguaje está en casa, es más fácil para los hijos también aprender el lenguaje del cielo, ¿sí? Entonces, papitos, vamos a bendecir a nuestros hijos. No los maldigas. Nuestro mundo está lleno de insultos, de denigrar a la gente, de insultarlos. Imagínense llegar a casa y encontrar lo mismo, como que no sería lo bueno, ¿verdad? Así que, papitos, vamos a crear una atmósfera diferente en casa. Yo le decía a algunas personas, cuando damos consejería para matrimonios, le decía yo a un matrimonio, ¿qué escuchas en tu casa? Y ya luego se empezaron a reír, así como muy nerviosos, ¿no? Y no, dice, a mi esposa le gusta Paquita, la del barrio, de rata inmunda no me baja, ¿no? Ah, dice, pero tú también estás oyendo siempre a Chente Fernández, o estás oyendo esos nuevos ritmos de reggae o de no sé qué cosa, de reggaetón, ¿no? Te gusta oír al extraviado de Bad Bunny, ¿no? Y la música crea una atmósfera en casa y no es la más propicia para nosotros, ¿sí? Porque no debemos ni denigrar al hombre ni denigrar a la mujer, porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y ese tipo de música denigra al hombre y a la mujer. Y lo peor de todo es que muchos papitos, sin saberlo, lo promovemos, ¿sí? Tenemos que hacer un alto y desechar eso, porque no nos conviene ni a nosotros ni a nuestros hijos. Así es. Bueno, por último, algunos tips. Dialogue con sus hijos, invierta tiempo. En lugar de estar ahora con las redes sociales, Dios mío, ha habido un sinfín de problemas, aún por el Face, ha habido infidelidades. Bueno, estos son otros temas, ¿verdad? Tenemos un tema muy bueno acerca de las redes sociales, pero en verdad, haciendo este paréntesis, mis amados, dejen un rato la computadora, dejen un rato el celular. Dicen por ahí, ¿no? Vi un meme por ahí que decía, si trataras a tus hijos o a tu esposa como tratas al celular, otra cosa sería. Porque sí o no, ¡ay!
se muere la gente, mi teléfono, mi celular, y se regresan por su celular, ¿verdad? Van al baño con el celular. Algunos ya hasta le compraron su funda para que no le caiga el agua cuando se están bañando. O sea, ya no viven sin el celular. Y sabes, eso es cierto. O sea, a veces tratamos mejor el celular que a nuestra familia. Deja un momento la computadora, deja un momento de ver tus series y pon atención, dialoga. Algo que les encanta a los hijos es que les demos ese tiempo. Hoy estamos aún más que nunca diciéndole a los papitos: tengan su tiempo de devocional. ¿Qué es esto? Un tiempo en donde tú ores por ellos, donde compartan un versículo de la Biblia, donde puedan orar por ellos. Algo que a mí me encanta y que hicimos con la iglesia, este ejercicio, es: haz una carta para tus hijos. No nos vamos a ver posiblemente durante mucho tiempo, pero usted haga una carta, se la dejamos de tarea. Haga una carta, bendiga a sus hijos, bendígalos con la palabra de Dios, y léanles esa carta a sus hijos. Créanme que van a derramar lágrimas ustedes con sus hijos, y va a ser un tiempo precioso de sanidad, de reconciliación. O sea, es increíble lo que Dios puede hacer cuando hay un corazón dispuesto a bendecir. Haga esa carta, reúnase con su familia y léasela, y en verdad, ¿cómo va a ser de bendición para sus hijos? Maravilloso. Hagan ese ejercicio, inviertan tiempo todos los días, hagan un espacio, hay una agenda para platicar cómo te fue, cómo estás, qué sucedió. Eso va a hacer que tengan una buena comunicación. Creen una atmósfera adecuada, no lo hagan cuando estén enojados, cuando estén discutiendo. Ay, pero a ver, dime cómo te fue, y es que nunca quieres hablar conmigo, a ver, chamaco, siéntate. No, o sea, eso no es crear una atmósfera adecuada para que ellos hablen. Tú tienes que sentarte, reírte un rato con ellos. Mi esposo luego le decimos: yo sé que no podemos ir al cine, pero cómpranos unas palomitas, queremos unas palomitas. Y ahí va mi esposo a comprarnos las palomitas, ¿verdad? Y ya, ¿no? Se crea, y ahí platicamos, cotorreamos, jugamos. Es muy padre. También programe actividades recreativas con ellos. Yo recuerdo que desde pequeñitos, cómo aprendimos mucho de Miseli. Para mí, en verdad, siempre ha sido una bendición, y la recuerdo con mucho cariño, porque además de lo que la palabra nos dice, ella ha sido como ese ejemplo, ¿no? Y recuerdo que cuando me tocaba dar clase, y aprendí muchas cosas, y tuve que aprender para dar clase a los niños y bajarme al nivel de niños, aunque siempre he trabajado con niños, pero obviamente es diferente en una escuela. Y recuerdo que en esos tiempos yo le dije a mi esposo: vamos a jugar, y compramos una, no sé qué era, una lotería de dinosaurios. Y ya sabes que tienen nombres muy complicados, y desde que yo la compré, y animales prehistóricos, y recuerdo que dije: voy a comprarla porque son didácticos y vamos a aprender y vamos a jugar. Bueno, no podíamos ni pronunciar los nombres, pero dije: voy a cambiar esa actividad recreativa por una más entendible. Pero en verdad que mi esposo cuando se acuerda se ríe mucho, y nos reímos juntos, porque en verdad que ni mis hijas ni nosotros podíamos pronunciar bien los nombres. Pero en verdad, invéntate actividades, juega con ellos. Tenemos juegos de mesa, nos encanta jugar. Cuando nos abrimos, hay un espacio entre todas las actividades, y ahorita ellas ya están grandes y nos dicen: mamá, ¿cuándo vamos a jugar? Mamá, ¿y cuándo vamos a hacer esto? Y yo: sí, mi amor, porque a toda edad los niños están necesitando esa interacción con nosotros. Por favor, ten ese tiempo con tus hijos, vale la pena. Ellos tienen una memoria, decía una pastora, nacen como con una mochilita, ¿no? Esa mochilita es el corazón, son sus emociones. Y sabes, es una responsabilidad que nosotros la llenemos de buenos recuerdos, porque ellos un día se van a ir. Ahora no saben qué nostalgia me da ver a Dani, que ya tiene novio. Yo le dije que le fui aumentando, le dije hasta que sean a los 20. No, hasta que cumplas 25. Mamá, cada día me la pones más difícil. Ya va a cumplir, ya tengo 24, mamá, ya déjame tener novio. Le dije: no, hasta los 30. Pero bueno, ya llegó ahí un mechudo, perdón, eso no lo grabé. y yo siento una nostalgia, y le digo a mi esposo: hay que aprovecharlas porque ellos tienen que formar un día su hogar, pero que esa mochilita, que ese corazón se lo lleven de buenos recuerdos. Mi amado, es importante tratar a nuestros hijos como tratas a los demás. A los demás, ay, que la mesa, que la silla, que acá donde te pongo, amigo, amiga, hermano. Pero, ¿y tus hijos? Mis amados,
En conclusión, la mayor riqueza que podemos transmitir a nuestros hijos radica en sembrar en ellos sólidos principios y valores. Debemos pensar con ellos y hablar y comunicarnos y dejarles en el corazón esos principios de vida que les van a servir para cuando ellos sean adultos y lleguen a formar su familia. Mi amado, si nosotros pusiéramos en práctica esto, fíjate que si los corregimos desde chiquitos no tendríamos y no vamos a batallar en la adolescencia, porque hablamos de adolescencia y nos asustamos, pero si tú los educas desde ahora y los instruyes, la adolescencia va a pasar como cualquier otra etapa, porque ellos van a entender, se van a sentir amados, vamos a darles seguridad, vamos a crear en ellos esa seguridad de que sí pueden y que con Dios lo pueden todo, y vas a tener menos problemas. Recordemos, si un niño vive bajo crítica, aprenderá a condenar. Si un niño vive con hostilidad, aprenderá a pelear. Si un niño vive ridiculizado, aprenderá a ser tímido. Si un niño vive avergonzado, ¿verdad?, aprenderá a sentirse culpable. Si un niño vive bajo tolerancia, aprenderá a ser paciente. Si un niño vive con estímulo, aprenderá a tener confianza. Si un niño vive con reconocimiento, aprenderá a saber apreciar. Y si un niño vive con equidad, aprenderá a ser justo. Estas palabras, mis amados, llévatelas en tu corazón y sobre todo, recuerda, Dios está contigo. Y Dios no nos deja solos en la crianza de nuestros hijos. Solo hay que obedecer la palabra de Dios. Amén. Pues eso sería todo, pastor. Bueno, solamente para concluir, quisiera animarte que cierres tus ojos un momentito, es un minuto nada más, y que le demos gracias a Dios por los hijos que tenemos. Simplemente piensa en este momento, qué bendición que Dios me haya concedido tener a mis hijos. Ellos vienen a ser como barro en nuestras manos. Y como papitos tenemos una tarea muy importante que no podemos delegar a los abuelos ni a las instituciones educativas. Papito, mamita, es nuestra responsabilidad. Probablemente por la necesidad nos vemos limitados de tiempo. Pero aun cuando eso es cierto, tenemos que hacer tiempo en nuestras agendas para dedicárselos a ellos. Papito, mamita, yo sé que fuera de casa trabajamos arduamente, pero llévate esto en tu corazón, la mejor versión de ti es para tu esposo, para tu esposa, pero también para tus hijos. Dispón tu corazón para que a partir de ahora el trato con tus hijos sea completamente diferente y sea intencional, sea con propósito, de que con la ayuda de Dios tú y yo podamos crear hombres y mujeres de bien. Papitos, muchas gracias, que el Señor les bendiga.